Bueno, vamos a seguir, si os parece bien, ¿vale? Porque queda una hora. Sí, y dejar al final un ratito para, ¿no?, si alguien tiene dudas o cosas. Bueno, yo también tengo muchas dudas de lo que digo. O sea, lo digo con toda sinceridad, es decir, no es falsa modestia. Como es lógico, a veces te dicen, si estudias, muchas veces hay gente que te dice, doctor Gaona, se le dirá a mucha gente, ¿no? Pero pues en YouTube he visto un vídeo hace tal que usted decía lo contrario. Y dice, ya, claro, es que en estos años he aprendido otra cosa, ¿no? No es extraño que al cabo del tiempo, como es lógico, ¿no?, pienses distinto. Bueno, nos quedamos ahí con lo del estrés y las alteraciones que nos produce el estrés, que sí, de todo sabido, tal y cual, pero cuando nos ponemos enfermos acabamos yendo al médico y muchas veces nos dejamos atrás el identificar aquellos factores por los cuales estamos estresados, ¿no? Y esto creo que es una de las piedras angulares de la historia. Tenemos alteraciones del sueño, no dormimos bien, muchas veces por eso que os he dicho antes, el desbalance neurohormonal. Nuestros ritmos están totalmente desgajados, no funcionamos como una máquina más o menos bien diseñada que somos. Muchas veces robamos tiempo al sueño, aunque ahora entraremos de lleno en el sueño y veremos cosas muy interesantes. Para muchos el sueño es una pérdida de tiempo y sin embargo luego veremos que las alteraciones por no dormir son realmente importantes, realmente graves, ¿no? Hay muchas disfunciones sexuales también que ocurren por el tema del sueño, del estrés. Bueno, y también por el sueño, porque si estás durmiendo evidentemente no pasa nada. Pero bueno, muchas veces llegas a la cama y te quedas frito, como es obvio, ¿no? Bueno, pero por el estrés, gran parte de las disfunciones sexuales que existen tienen que ver con mecanismos relacionados con el cortisol. Son hormonas que son beneficiosas, sin lugar a dudas, cuando se encuentran segregadas de una manera correcta, adecuada, en esos momentos puntuales en los que sufrimos esa agresión, pero que si se mantiene en el tiempo nos produce una alteración muy importante a nivel de todo tipo. Fundamentalmente sobre la libido. La libido es una cosa tremendamente importante en nuestra vida. Los antiguos lo hacían equivalente, ¿no?, a ese Eros contra Thanatos. Los que hayáis estado en Pompeya habréis visto, y no digo ya en el famoso prostíbulo que hay en Pompeya, sino en casas que hay por varios sitios. Bueno, el prostíbulo lleva casi 2000 años cerrado, ¿eh? Digo por si alguien ha sonreído diciendo pícaro. Después de la erupción del Vesubio, me temo que aquel prostíbulo al menos se cerró. Bueno, la cosa es que en alguna de las casas, podría haber traído una imagen, hay en aquel entonces obviamente no había televisión ni nada de nada, entonces la gente dibujaba, hacía frescos, ¿no? Ahí, en alguna, y más de una, veréis imágenes de una balanza, de esas antiguas balanzas romanas, nunca mejor dicho, en la que hay un falo erecto, un pene, y al otro lado oro, y está la balanza hacia el lado del pene. Desde el punto de vista occidental de hoy en día, y con lo bastante más maliciosos que somos en torno al sexo y bastante menos libres de lo que podéis imaginar respecto a épocas y siglos pasados, entre paréntesis, lo que realmente quería decir no es un tema sexual para nada. Ese eros significaba salud. La salud vale más que el dinero, en este caso, que el oro. Ese era realmente, no os preocupéis, ese era realmente el significado de esos frescos que podéis ver. Cuando falla la sexualidad, cuando se disminuye la libido y particularmente además cuando son edades en las que se debería tener una actividad sexual en pos de esos trabajos, en pos de ese estrés, etcétera, etcétera, es una de las primeras señales también de manera conjunta con esos síntomas físicos también muy difusos y con la alteración del sueño y con el mal estado de ánimo y entre paréntesis con la irritabilidad,
porque eso es otro factor importante, la irritabilidad. Muchas veces cuando estamos irritables son problemas, prácticamente síntomas predepresivos. Me he enterado que hay un psiquiatra más entre el público, con lo cual tengo que medir mejor mis palabras, pero predepresivos. Es decir, no hay depresión, pero la persona comienza a estar irritable. Sus niveles de serotonina caen, van bajando. Entonces, nos notaremos, y esto es muy importante también para vosotros, ¿eh? Esto que estamos hablando hoy realmente es para la vida de todos nosotros, de la vida diaria. Y son, creo yo, consejos intento que sea lo más útil posible. Es verdad que podemos estar irritables de manera puntual por un tema de cuestión, pero cuando ya llevamos una temporada que estamos como de mal humor, no nos reímos, saltamos con cualquier cosa, muy probablemente estemos incubando, hipotéticamente o potencialmente, una depresión. Hay otro síntoma también que creo que es interesante, que es la anedonia. Mucho le suena a chino, pero es esa dificultad para disfrutar con aquellas cuestiones que habitualmente no serán placenteras. El que le gustaba jugar al tenis lo abandona, el que le gustaba ver las películas también lo deja, el que tenía un hobby lo abandona en pos del trabajo. O si lo intenta hacer, no disfruta ya con ello y dice, es que ya no me llena, ya no me gusta. Realmente, todo esto es producto, creo yo, de quizá esa excesiva importancia que le damos al trabajo. Ya sé que muchos sois empresarios, directores y tal y cual, y esto os puede rechinar un poquito, ¿no? Pero lo que intentamos es, paradójicamente, que aquellas personas que son más o menos felices, o lo más felices posibles haciendo su trabajo, también no es menos cierto que rinden más en la parte laboral. El que en un momento determinado estemos irritables, estemos tristes, o baje esa líbido, ese eros contra Thanatos, la parte más negativa, mortal, como seres vivos que somos, nos debe hacer reflexionar de una manera tremendamente intensa. Porque realmente ciertos trabajos, además, no nos engañemos, ciertos trabajos son realmente asquerosos. Esto está feo decirlo, pero son horribles. Es verdad. Pero ¿por qué negarlo? Es verdad. Vamos a ver, uno de los trabajos más estresantes estadísticamente, por ejemplo, es ser cajera de supermercado o cajero de supermercado. Un ejemplo. Porque a el máximo de responsabilidad responde muchas veces con el dinero, etcétera, y también la atención al cliente, que es a quien se le queja, la pobre cajera o cajero tiene que dar la cara por una empresa que le paga habitualmente una miseria encima. Que sepáis que estadísticamente es uno de los que más problemas psicológicos tiene. Claro, porque cuando hablamos de esos trabajos, y muchas veces, particularmente femeninos, si fuesen todos como las de Sexo en Nueva York, sería súper guay, ¿no? Enrollándose un día con uno en Dubái, otro día con otro tal, y wow, yo también quiero trabajar así como las de Sexo en Nueva York. Pero abramos los ojos, la mayor parte de las veces son trabajos tremendamente cutres de supervivencia. Yo no sé cuántos cajeros o cajeras vocacionales existen. Dudo que muchos. Una de las peores cosas que he descubierto como psiquiatra es trabajar para ganar dinero, aunque suene extraño. Las personas que trabajan solo para ganar dinero acaban teniendo muchísimos problemas a lo largo de su vida. Muchísimos problemas. Entonces, es una historia también para reflexionar si nuestra libido está baja, si estamos durmiendo mal, si nuestro cuerpo nos está diciendo como si fuera un vecino incómodo, ¿no? Toc, 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 con la escoba, decir, oye, macho, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que en un momento dado, por dónde me estás llevando? ¿Por qué me estás forzando? Si tú mismo sabes que por ahí no van bien las cosas. Hay algún otro concepto también que me gustaría tocar rápidamente, o quizá no tan rápidamente, que es muy importante, ¿no? Que es el tema de la familia. La familia muchas veces ha quedado atomizada a una persona, la familia. No es ya ni la familia monoparental, ¿no? Sino a una sola persona aislada en un piso, lo cual además la hace tremendamente vulnerable a todo tipo de cuestiones, ¿no? De abusos por parte de estamentos, abusos. Es ese mundo orwelliano donde atiborrarles de información y creerán que están pensando. Como os he dicho antes, el vivir solo, o al menos el vivir sin otros puntos de referencia, es nocivo. Hoy, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque así me lo parece como psiquiatra, no ya como ciudadano, hay muchas mujeres, por ejemplo, que están obligadas a sacar adelante a sus hijos porque están separadas o por el motivo que sea.
Esto supone también una desatención a los niños, porque por muy buena madre que sea, también conozco a algunos padres también que están separados y tienen que combinar ambas cosas. Faltan horas. No estoy metiéndome en la historia de que si son buenas madres, malas madres, que si es mujer o no es mujer, o ninguna tontería. No tiene nada que ver con eso. Estoy viendo que es un problema de horas, que no hay horas literalmente para atender bien a los hijos. No hay horas. En la costa oeste americana, por ejemplo, hay muchos estudios. No sé qué es lo que pasa además en España, que cuando estoy en Estados Unidos leo los periódicos de España y no aparecen en las mismas noticias que en el resto del mundo. Ocurre una cosa bastante curiosa respecto a cierto perfil de noticias, ¿no? En la costa oeste americana, por ejemplo, hay muchísimos estudios que vinculan la familia monoparental con mayor delincuencia, con dos factores fundamentalmente: mayor delincuencia en hijos y consumo de drogas, y en las chicas en quedarse embarazadas a una edad menor. Me da igual que sea políticamente correcto o no políticamente correcto, es que no me importa nada, esto es un hecho científico. Aquellos niños a los que se les atiende menos horas, evidentemente tienen mayores problemas en general de educación. El 75%, según las estadísticas, cree que el trabajo, además, lo dicen los propios trabajadores, no es cosa que me lo invente yo, dice que no tiene tiempo para tratar a sus hijos. Y aquí intervengo en algo que me ha llamado la atención. Hace unos 6 años más o menos hice un documental que se llamaba Buscando al niño hiperactivo. El título era irónico. Me fui desde Santiago de Chile hasta Puerto Montt. No es mucho, son 400 kilómetros, algo así. Escogí Chile porque, amén de haber vivido allí unos cuantos años, tiene un nivel cultural alto para ser Sudamérica. Los médicos están bastante bien formados, conocen el tema de la hiperactividad al dedillo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No había niños hiperactivos. Me iba entrevistando, yo fui en coche, entonces iba entrevistándome en pequeños pueblos, pequeñas ciudades, con los médicos de cabecera, con profesores, con familias, muchas veces que me encontraba. Y por aquí hay niños hiperactivos. Los médicos se reían, dicen, jajaja. Dicen, no, sabemos lo que es la hiperactividad, aquí no hay niños hiperactivos. ¿Y qué es lo que hay? Niños más activos y menos activos. Parece una chorrada, pero no lo es. Ya sé que parece, diga, joder, macho, para eso, sí, cuidado. El problema es cuando nosológicamente la psiquiatría empieza a diagnosticar. Y entonces la psiquiatría, en algunas cosas de la psiquiatría, personalmente como psiquiatra, tienen cierto grado de perversión. Y se empieza a diagnosticar. Y hay un concepto que no debemos de olvidar en vuestras vidas personales y en vuestra vida social, familiar, etcétera, que es el de la neurodiversidad. Neurodiversidad. La neurodiversidad es una cosa tan sencilla de entender como que todos no nacemos con la misma estructura cerebral. El cerebro, mucha gente se imagina que nace virgen. Si nace virgen, quizá de ideas o no, y dependiendo en qué ámbito nos movamos, hasta es discutible. De hecho, justamente un artículo hace 3 semanas del Mount Sinai en Nueva York, sacó un artículo, yo creo que en España se llegó a publicar, en el que observaban cómo los hijos de personas que habían estado en campos de concentración nazis sufrían mayor índice de alteraciones mentales. Y concluían que genéticamente habían sufrido en un momento dado una especie de transmisión. Esa es la epigenética y es algo que realmente es una de las ciencias más en boga hoy en día. Se está viendo evidentemente que hay una transmisión de cosas a través del ADN, a través del sistema neurológico, aunque suene esto mágico, pero como, no sé si era Arthur Clarke que decía que cualquier ciencia suficientemente desarrollada en principio se la llamaba magia, ¿no? Y luego simplemente se la llamaba ciencia. Los pajaritos evidentemente saben hacer el nido cada primavera, ¿no? Y no han visto otro pajarito muchas veces hacerlo. Es decir, aunque parezca mentira, en el ADN saben la época exacta, cómo construirlo, cómo coger las ramitas y cuándo poner el huevo. Una tontería, pero es un índice de reflexión. Hay una cosa que se llama neurodiversidad. La neurodiversidad la adquirimos cuando nacemos, evidentemente, y bueno, cuando nacemos no, incluso antes de nacer. Y si seguimos estos trabajos como el del Mount Sinai, incluso es probable que nuestros ancestros también nos hayan transmitido cosas que hasta al día de hoy todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, pero hay algo. Y en esa neurodiversidad hay niños, adultos, etcétera, que son distintos. Me parece terrible el concepto que en algunas ocasiones se maneja socialmente de normalización, ¿no? La normalización es un concepto terrible.
desde mi punto de vista, en el que queremos hacer a todo el mundo que es anormal, y consideremos que lo normal es simplemente un concepto estadístico, no es que sea bueno. También normal puede ser tener caries o que se le caiga el cabello, pero no quiere decir que sea bueno. Pero considerar como enfermo mental o considerar como una patología al que es anormal. En Mali o en Chile, en Temuco, en Puerto Montt, etcétera, cuando un niño está comportándose inadecuadamente en clase, dice, anda niño, vete a dar una vuelta, vete a perseguir al gato. En Mali van más veces y menos veces al pozo a traer o llevar más agua, pero lógicamente no les ponen ningún tratamiento. Es que además en el fondo no lo necesitan. Ahora bien, si queremos que un niño se tire 8 horas delante de una pizarra mirándola fijamente y que además se aprenda todo lo que pone en la maldita pizarra, evidentemente no todos los niños lo van a poder soportar. Es obvio, lógico. Michael Thorpe, hiperactivo, mira todas las medallas de oro que ha ganado nadando, y le dijeron que era un inútil, le echaban de los colegios y que no servía absolutamente para nada. Es una cuestión de encauzarlo. En Mali, en África, no tienen ningún problema con los hiperactivos. En Sudamérica son las grandes ciudades. De hecho, para hacer un alarde de sinceridad, recuerdo que fue no me acuerdo, en San Bernardo, un pueblo pequeño, me encontré con un hiperactivo y era el hijo de la única familia del pueblo que vendía electrodomésticos, y el niño se pasaba todo el día, porque tenía una Xbox y una PlayStation, y estaba todo el día centrado en la pantalla y estaba como una moto el niño, es verdad. Entre paréntesis, os habéis dado cuenta que los hiperactivos no atienden a nada, excepto cuando les interesa el juego, no hay manera de despegarles. Es decir, la falta de atención es muchas veces un tanto subjetiva. Quizá en unos años, o quizá no, y sería terrible que no, veremos la barbaridad que hemos hecho en muchas ocasiones con cierto perfil de pacientes, con cierto perfil de niños, porque además existe una verdadera confabulación en el fondo, ¿no? Es decir, se bombardea los medios de comunicación con que este perfil de niño es enfermo. La pobre madre, cuando vuelve de trabajar, echa polvo, se encuentra un niño con una moto, porque no viven. ¿Se oye? Sí, se sigue oyendo, sí. No viven en esas aldeas de Mali ni de Chile en el que están persiguiendo gatos, jugando a la pelota, sino está en un piso metido, no socializado, empieza a demandar su atención, finalmente se lo lleva al pediatra y el pediatra, que ha sido debidamente aleccionado, dice, señora, es que su niño es hiperactivo. Dice, ya lo sabía yo, que algo le pasaba. Lógico, claro. Zas, la medicación que te crió. Todo depende de lo que queramos, y eso tiene que ver con el éxito social, ¿no? De lo que queramos de esos hijos. Si queremos obligarle a que acabe ese colegio, y ese ya, yo no soy quien tiene que responder a esas preguntas, excede a lo mío de la psiquiatría, pero si queremos que acabe ese colegio, esa carrera universitaria de éxito, esos másters y bla, 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 y queremos meterle con calzador, como Procrustes, cuando le cortaba las piernas a los que no cabían en su cama, pues evidentemente nos plantea un gravísimo conflicto social, ¿no? También si le diésemos a fumar pipas de opio, seguramente estarían tranquilos y calmados. Bueno, crianza de los hijos, trabajo y vida familiar, 34% cree que es difícil compatibilizarlos, el 29% deja la crianza a la pareja y solo disfruta un poquito. Hay una serie, pero vamos, lo más interesante yo creo que es el tema de la neurodiversidad. Yo creo que como vosotros que seáis o trabajadores, tengáis gente bajo vuestra dirección, una de las mayores habilidades, Winston Churchill lo decía, de los seres humanos es sacar lo mejor del otro. Entonces, en vez de enfrentarse constantemente, hay personas que tienen dificultades para un tipo de trabajo, pero sí tienen facilidades para otro, ¿no? Y es esa parte, evidentemente, la que todos debemos saber explotar. Respecto al estrés, hay que buscar ayuda si tenemos sensación de pánico, vértigo, bueno, lo hemos más o menos enumerado, ¿no? Incapaz de trabajar, desempeñarse en la casa, sobre todo los síntomas físicos, ¿eh? No crees que el estrés es simplemente eso de estoy estresado y tengo nervio. No. Acordaros que hay un factor estresante que luego se traduce en ansiedad. Y la ansiedad no ocurre por obra y milagro del Espíritu Santo, sino ocurre porque hay un desbalance neurológico, neuroquímico en nuestro organismo y nos va a acabar agotando. Incluso, esto es como los matarratas, sabéis que los matarratas, actualmente los que llevan warfarina y todo esto, nunca es para que se lo coma la rata y se muera instantáneamente, porque si no las otras ratas se dan cuenta y como son listas no se lo comen, sino que mueren varias horas después porque interfieren los factores de coagulación. Entonces, al cabo de 6 horas de comer el veneno la rata, la acaba palmando lejos de donde comió el alimento. Con lo cual las demás ratas dicen, joder, ¿por qué se nos habrá muerto aquí la compañera? Pues nos pasa algo parecido a nosotros con esto.
Cuando estamos ya de vacaciones de repente, o estamos en casa, o es un fin de semana, o hemos ido, y de repente estamos incómodos, los pacientes me lo dicen, empiezan a tener sudoración, me siento mal, tengo miedo. Y digo, ¿a qué tiene usted miedo? Y dice, no sé, es como sensación de miedo, pero con ningún factor claro desencadenante. Es sensación de miedo, ¿no? Tengo vértigo. Por ejemplo, la ansiedad muchas veces debuta con inestabilidad. La persona cree que, como si se me moviese el suelo, ¿no? Como un poco de balanceo. Se les manda al otorrino, les miran el oído interno, todo está bien, pruebas caras, larguísimas, etc. Y finalmente, pues resulta que es un problema de ansiedad. Todo ese tipo de cosas os puede atacar incluso cuando no estéis trabajando. Y de hecho es lo más habitual. Incluso muchos, como la vuelta al colegio, enferman cuando tienen que volver otra vez de vacaciones a ese puesto en el que no quieren, ¿no? Y algunos adquieren, y no lo digo en broma, características de un estrés postraumático. Es decir, parecido a lo que hablábamos antes, de haber estado en la guerra, de haber sufrido una violación, un acto terrorista o cosas así. Hay personas que tienen incluso flashbacks, es decir, imágenes que vienen de vuelta del trabajo, etc. Pasa que socialmente queda un poco ridículo contar a la gente de que te vienen ese tipo de historias respecto al trabajo. Te decir, venga tío, entonces es exagerado. Pero hay gente que vive muy mal este tipo de cosas. Actividades relajantes, bueno, yo creo que muchas, algunas por lo menos las hemos ido desgranando. Relajación autógena, imágenes visuales, conciencia, relajación muscular progresiva, tensar los grupos musculares, relajarlos, bla, bla, bla. Visualización de imágenes mentales. Yo creo que en esto cada uno debe tener su propia técnica. No se le puede decir a todo el mundo que haga meditación o yoga, eso lo he visto yo profesionalmente porque hay gente que le chirría, no le gusta, es muy intranquila, le prefiere jugar al pádel, ¿no? Y hartarse ahí y se acabó el cuento, ¿no? Otros prefieren coger la bici y hacerse 40 kilómetros cuesta arriba, pues venga, fenomenal. No creo que haya un consejo universal para decirle a todo el mundo. Quizá, fíjate, uno de los que me parece muy interesante es la música. Ese que, escuchas música, sí, pero no solamente escuchas música. La música, por razones obvias, te entra por las orejas, te va al cerebro y tiene una serie de vibraciones y oscilaciones. Fijaros que es una cosa muy interesante. Es un método histórico para sentir lo mismo que el compositor. Ya sé que parece también una obviedad, pero es más fina la historia, lo que intento transmitiros. Lo digo para los que os guste la música, los que podéis utilizar la música. Cuando el compositor tiene un estado de ánimo determinado y quiere transmitirlo a los demás, lo plasma en sonidos. Son frecuencias, es energía. Y no me refiero a la energía esta, como el del tai chi o una energía que puede rayar en lo sobrenatural. Me refiero a que es energía en el tema que se puede medir en los decibelios, los vatios o julios que puede en un momento dado esa energía liberar cada vez que choca contra un objeto. Es energía. Esa energía hace que nuestro cerebro oscile en la misma frecuencia que el compositor cuando en un momento determinado la estaba componiendo. Y aunque os parezca mentira, nuestro cerebro empieza a oscilar de la misma manera. Por eso, obviamente, y no por otra razón, que hay melodías, y no es por la letra, que nos pueden poner tristes, o una de Vivaldi nos puede poner exultante, otra nos puede poner relajar o tranquilizar. No es banal el tema de la música y tiene que ver muchísimo con el estado de ánimo que en un momento dado nos puede invadir, ¿no? A este respecto, por ejemplo, os habéis dado cuenta que en los bajos, el boom, 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 es una de las cosas más frecuentes en la mayor parte de las melodías. Y tampoco es casual. De hecho, si estáis fuera de una fiesta o de una discoteca, prácticamente lo único que traspasa, porque son frecuencias habitualmente que son de menos de 5.000, 4.000 hercios, y lo único que se escucha habitualmente fuera de la discoteca es el pum, 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 que remeda en el fondo al latido del corazón. Hay muchos psicólogos que advierten que lo pegadizo de muchas melodías y todo eso es justamente porque ese latido, ese ritmo nos atrae de una manera importante. Y en el fondo es el mismo dum-dum de los tambores de África, el mismo dum-dum de los trances haitianos, etcétera, etcétera. Hoy en día el gran chamán es David Guetta, ¿no? Que es el que pincha los discos. No ha cambiado tampoco mucho la cosa, ¿eh? Está el gran chamán, está la tribu danzando y poniéndose ciegos de sustancias. Antes eran hongos y otra cosa, o ayahuasca, y hoy en día te pones metanfetaminas de yo qué sé. Es decir,
en el fondo, la peña tampoco hemos cambiado especialmente mucho, ¿no? La música, por eso es importante el tipo de música, evidentemente, que podáis escuchar, porque os va a llevar en un momento dado a un estado psicológico, os va a llevar, además hay estudios, bueno, lo que habéis seguido algo de los trabajos que he publicado, presenté uno en Helsinki en mayo pasado, mayo-junio, en un congreso internacional sobre consciencia, y era justamente sobre una serie de frecuencias, sobre los 100 y pico hercios, que lo que hacen es alterar la consciencia hasta tal punto que provoca estados alterados de consciencia. Esto hicimos mediciones en capillas, en cuevas, en muchos sitios, justamente donde se solía poner el chamán, os lo digo como curiosidad, y en los primeros metros suele haber una serie de frecuencias que producen alteración, secreción de serotonina particularmente, los corpúsculos de Pacini, que son los que sienten la presión en nuestra piel, esos típicos que cuando vienen las ondas sonoras ya notas hasta en el propio cuerpo que te retumba, etcétera, pues provocan una situación de alteración de consciencia. Los que hayáis probado con sonidos binaurales, por ejemplo, también podéis probar con ello, os va a producir una alteración de consciencia. En el fondo es un colocón sin droga, ¿no? Hicimos un estudio, por ejemplo, en una capilla que hay en Lisboa, en el que hubo una gran matanza de judíos en finales del siglo XV. Os digo ya una pequeña anécdota, pero tiene que ver también, todo tiene que ver con todo, al fondo todo se acaba relacionando. En Semana Santa, el Viernes Santo, creo que recordar que era de 1498, por ahí, de repente alguien vio que en un resplandor que entraba justamente por una de las vidrieras que todavía existe, que entraba una luz sobre el crucifijo, y alguien dijo, el crucifijo tiene vida, ha adquirido vida y Dios nos está enviando una señal. Esto lo digo con todo mi respeto a los que seáis creyentes, pero en ocasiones ha habido problemas con este tipo de historias. Bueno, total, que de repente salió un judío converso de los que estaba ahí, te digo porque está todo esto documentado por la Inquisición, y dijo, que va, hombre, esto es un resplandor. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo es que soy fulanito de tal. Ah, ese nombre es judío. Bueno, durante 48 horas murieron cerca de 8.000 judíos en Lisboa, saqueos, violaciones, bueno, se armó un pollo. De hecho, los que conozcáis Lisboa, es la iglesia que está en Santa Marina, donde está de la Plaza de Comercio para la Avenida Liberdade, si lo veis, porque además dan unos chupitos de cereza muy buenos al lado, y tienen una placa bastante grande. Y luego se incendió en 1950 y tantos la iglesia, pero es una historia muy interesante. Lo que me refiero es que los primeros que estaban en la iglesia, es uno de los sitios donde hemos tomado mediciones, tenían este tipo de sonido y seguramente se encontrarían, nunca mejor dicho, extasiados. Por el contrario, según la documentación, el que dijo esto se encontraba ya fuera de la iglesia. Pequeños detalles, lo digo como curiosidad, la publicación esta que presentamos en Helsinki tuvo muchísimo éxito y entra dentro del terreno de lo que se llama arqueoacústica, es decir, acústica de los sonidos, que no es casual que los chamanes se pusieran en un sitio determinado y el resto de la tribu en otro lado. Evidentemente en aquel entonces no medían con aparatos, pero sí, lo que sí notaban es que cuando uno estaba en un lado y los otros estaban en el otro, los otros eran más receptivos o más perceptivos. Por lo tanto, todo lo que escuchéis, todo lo que comáis, acordaros del triptófano, todo lo que hagáis en vuestra vida, en definitiva, las películas que veáis, la gente con la que tratéis, etcétera, va a ir modelando y va a ir de alguna manera encarrilando vuestra vida, ese concepto de realidad, ¿no? Lo ejercicio aeróbico, lo vuelvo a decir porque es más importante de lo que parece. Montones de pacientes que estaban realmente desahuciados en algunas ocasiones, tampoco nos las vamos a dar de guays, pero que habían tomado antidepresivos, les habían dado esto, les habían dado de todo, con ejercicio aeróbico por la mañana y por la tarde. Ya sé que cuando uno está deprimido muchas veces no tiene ganas de hacer el maldito ejercicio aeróbico, pero para eso estaba muchas veces la familia, para darle lo que se llama un paseíto, luego un poquito más, luego un poquito más rápido, luego tal, etcétera, etcétera. Los resultados son espectaculares y científicamente comprobados. La meditación, obviamente, masajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, concentración y motivación. Voy a ir un poquito más rápido sobre la historia. Por un lado está la voluntad, ¿no?, evidentemente, de hacer el esfuerzo, y por otro lado está el interés, ¿no?, de superación personal. Esto es una de las cosas, yo creo, que todas las empresas no manejan.
hacer creer a la gente que lo que está haciendo lo está haciendo por su propio bien, que eso es fantástico, ¿no? Como en Corea del Norte y muchos otros sitios. Lo de Corea del Norte se ve con más perspectiva porque están más lejos y hay más crítica. Lo que tenemos en la habitación de al lado se ve más dificultosamente, lógicamente. Pero en el fondo es convencer a la persona que lo que hace lo hace por interés y también incitarle, evidentemente, a esa voluntad. La voluntad tiene que ver con algo que toco aquí, ahora lo veremos, que es un concepto que para muchos es muy fugaz, muy etéreo, que es la autoestima, ¿no? Se han escrito libros y libros sobre la autoestima, pero ahora veremos que es algo bastante más sencillo y por lo menos podemos resumirlo en poquito. Bueno, estos son los estímulos que mueven a la persona. El dinero, ¿será el dinero lo que mueve? Según Freud, era el sexo. Y quizá no esté especialmente desencaminado. En el fondo, la mayor parte de la gente que tiene dinero, muchos al menos, tienen más amantes porque tienen más coches ostentosos. Digo en general, no todo el mundo, hay gente muy discreta. Tienen una serie de símbolos externos que socialmente son considerados como sexys, ¿no? No creo que sea desvelar ninguna historia de los hijos e hijos bastardos a docenas de reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el poder es sexy y en eso ocasiona una atracción. Poca gente lo va a reconocer porque además muchas veces no nos damos ni cuenta de ello, pero en el fondo es algo que nos intentamos hacer sobresalir por encima de los demás. Si no tienes pasta para comprarte el último Louis Vuitton o de Prada, pues te pones una cresta verde que la gente te va a mirar también de una manera asombrosa. Es decir, la historia, y esto tiene que ver con la genética y la antropología, es sobresalir por una cuestión de genes, de reproducción, etcétera, que ya excede a lo que estamos hablando hoy.